Ixtorix, suscríbete. Pero podría haber formado parte o haber sido constituida durante el período triunviral. Su emblema, como otras legiones de la época de Augusto, era el Capricornio, el signo zodiacal del primer emperador. Augusto podría haber usado esa legión en su campaña contra las tribus cántabras y astures de Hispania, pero no hay pruebas claras de ello. Después del año 15 a.C. fue instalada en la recientemente anexionada Raetia, la Recia, posiblemente en Castra Regina, la actual Regensburg. Y en el 6 de nuestra era se preparó para tomar parte en la invasión, posteriormente cancelada, de Tiberio contra los marcómanos. En vez de esto, el futuro emperador se tuvo que dedicar a la supresión de la revuelta de Panonia entre el 6 y el 9. Después de la masacre de Teutoburgo, lo que los romanos llamaron el desastre de Varo o la guerra variana, el año 9, la legión fue enviada a la Germania inferior, donde compartió la fortaleza con la quinta Alaudae y tomó parte en las campañas de represalia de Germánico contra las tribus que habían participado en la emboscada el año 14, en este caso contra los catos. Después de la muerte de Augusto este mismo año, la 21 Rapax fue una de las legiones que se amotinaron por sus condiciones de servicio. El motín en Germania empezó con la quinta Lauda y la 21 Rapax, y posteriormente se unieron la primera y la 20, que estaban acampadas conjuntamente. Tácito describe el motín como disciplinado y sin sangre, sin ningún ápice de caos. Los hombres azotaron a sus centuriones y los echaron muralla abajo. El comandante de las legiones del Rin era Germánico, el sobrino del nuevo emperador Tiberio. Volvió rápidamente de la Galia para solucionar el problema y encontró a las legiones fuera de su fortaleza con expresiones de vergüenza. Aún así, el motín no se había terminado y los soldados gritaron sus peticiones y sus quejas. Germánico desmovilizó a todos los hombres que habían servido más de 20 años, pero paralizó el pago de los soldados hasta que estos no se hubieran dirigido a sus cuarteles de invierno. Mientras que la primera y la 20 se fueron rápidamente, la quinta y la 21 se negaron a moverse hasta que hubieron recibido su paga. Al ver que no había forma de convencerlos de deponer las armas, Germánico formó un ejército y se dirigió hacia las legiones rebeldes para forzarlas a rendirse. Habiéndose enterado de esto, los hombres leales dentro de estas dos unidades neutralizaron a los líderes del motín, desencadenándose así una lucha fratricida entre soldados de las mismas unidades. Finalmente el motín fue suprimido y Germánico, juntamente con su hijo, el futuro Calígula, entró a la fortaleza. Para mantenerlas ocupadas, Germánico se llevó a las legiones de campaña contra las tribus germánicas que habían querido aprovechar el desorden causado por el levantamiento para atacar los puestos de avanzada romanos. La legión se quedó en Castra Vetera hasta el año 43, pero un destacamento mixto de la 21 Rapax, la primera germánica y la 20 Valeria Victrix fue enviada a suprimir una rebelión de los turones en la Galia el año 21, comandado por un oficial de la primera germánica. La legión tomó parte en la guerra germana de Calígula. En la organización de las legiones del Rin se produjo una preparación para la invasión de Claudio de la isla de Britania el año 43, momento en el cual la 21 Rapax fue trasladada a la Germania Superior, donde podría haber estado brevemente en Argentoratum, la actual Estrasburgo, antes de ocupar Windonissa, la actual Windisch, dejada vacía por la 13 Gémina. También es posible que un destacamento de la 21 estuviera en Argentoratum, mientras que el grueso del ejército estaba en Windonissa. La legión estaba con toda seguridad el 47 allí y fue la responsable de la reconstrucción de la fortaleza de madera en una permanente de piedra y ladrillos. Algunas inscripciones relacionadas con este hecho han sido encontradas en Windonissa y sus alrededores, por eso sabemos que participó en su reconstrucción. En el año de los 4 emperadores, el 69, la 21 Rapax se puso del lado de Vitelio, el gobernador de la Germania inferior. Junto a él y las otras legiones marchó hacia Italia y derrotó a Otón en la primera batalla de Bedriacum antes de ir directamente hasta Roma.
Antes del final del año, el ejército había sido derrotado en la segunda batalla de Bedriacum por las legiones del Danubio, que habían dado su apoyo a Vespasiano. Después de su derrota, todas las legiones que apoyaron a Vitelio fueron enviados a Iliria, pero rápidamente volvieron a Germania para ayudar a suprimir la revuelta bátava, de la cual ya hablamos en un episodio anterior de la serie En pie de guerra. La 21 tuvo un rol decisivo al derrotar a los rebeldes en Augusta Treverorum, la actual Trier, y formó parte del ejército victorioso en Castra Vetera. La 21 Rapax fue entonces enviada a Bonn, la actual Bonn, en la Germania inferior, donde tomó el lugar de la primera germánica. La fortaleza fue reconstruida en piedra durante este periodo, y el 83 la legión fue enviada de vuelta a la Germania superior para formar parte de la guerra de Domiciano contra los catos. Su base permanente seguramente fuera Moguntiacum, la actual Mainz, pero se han encontrado algunos sellos en ladrillos nombrando a la legión en varios fuertes a lo largo de la frontera. Esto no tiene por qué ser raro, puesto que las legiones, recordad, no tenían nunca todos sus efectivos en el mismo lugar, sino que estaban repartidos en muchas guarniciones fronterizas. El 88 la 21 Rapax estaba con toda seguridad en Mogontiacum, donde, junto a la 14 Gémina, apoyó la rebelión de su gobernador provincial, Lucio Antonio Saturnino. Los detalles de esta revuelta son escasos, pero claramente implican a las dos legiones en Moguntiacum. Suetonio, de hecho, nos cuenta esto. Una guerra civil provocada por Lucio Antonio, gobernador de la Germania Superior, fue terminada en ausencia del emperador por una buena fortuna increíble, puesto que en la misma hora de la batalla el Rin se quebró y evitó que un ejército bárbaro cruzase el río para ayudar a Antonio. El motivo de la revuelta de Saturnino en su base de Moguntiacum nos es desconocido y no hay otras evidencias del apoyo de contingentes germánicos. De todos modos, el levantamiento fue suprimido rápidamente de la mano de las legiones de la Germania inferior, dirigidas por su gobernador Lapio Máximo, y Domiciano usó este hecho como excusa para ejecutar a muchos de sus enemigos sin ningún juicio. Hay quien afirma que después de la revuelta de Saturnino, la 21 Rapax, una legión ya 2 veces rebelde, fue enviada a Panonia. Allí, de acuerdo a Saturnino, una legión, quizá la 21, fue destruida por los sármatas el 92. Más recientemente también se ha sugerido que la legión fue desbandada justo después de la revuelta de Saturnino. Como veis, esta legión tuvo una historia relativamente breve,
Ixtorix, suscríbete.